Nuestro mundo es una torre infinita formada por 21 plantas conocidas. Y yo quiero explorarlas todas. Mi nombre es Richard. Trabajo en la planta del laboratorio de la torre, que está entre el pueblo y el páramo. Pero no soy científico, sino explorador. La diferencia es que mis compañeros teóricos se pasan la vida encerrados estudiando la torre a través de libros y fórmulas. Y eso está muy bien y lo admiro, pero yo prefiero el trabajo de campo. Quiero estudiar todas las plantas con mis propios ojos. La gran pregunta es, ¿cómo sabemos que la torre es infinita si solo conocemos 21 plantas? Pues muy sencillo, no lo sabemos. Los creyentes creen en el santo infinito a rajatabla, pero los escépticos, como yo, no nos creemos ni media. Conocemos una veintena de plantas porque no podemos bajar ni subir más. Lo voy a explicar como un esquema. Este es el mapa de las plantas de la torre. Encima de la ciudad, donde vive la clase privilegiada, aunque ellos prefieren llamarse burguesía, está el bosque, que termina en una llanura. A más de medio kilómetro de altura, flota un trozo de tierra que da continuidad a la torre, pero por desgracia yo no puedo volar, así que esa parte está fuera de mi alcance. Según tengo entendido, hay un equipo desarrollando un proyecto para construir una estructura de metal que conecte el bosque con la siguiente planta, pero todavía faltan muchos años para que podamos ver ese proyecto terminado. La planta conocida más baja es el Mori, una masa de agua enorme. Su fondo es desconocido porque la presión es tan alta que no nos permite bajar, y ahí entramos los exploradores. Mientras mis compañeros construyen la estructura, yo quiero investigar las plantas más desconocidas, y quizá en alguna de ellas descubra la forma de superar la presión del agua para poder bajar a las plantas inferiores. El problema es el de siempre: el dinero. Alguien tiene que financiar esas exploraciones para recabar datos que los científicos puedan analizar. Y ahí es donde entráis vosotros. Llevo meses dándole la brasa a mi superior. No sé si le conocéis. Se llama Benjamín, es un plasta de tío. Pero bueno, ya os lo presentaré en otro momento. La cosa es que se cerraba en banda a todas mis propuestas. Al final, después de muchos meses insistiendo, he conseguido que financien algunas expediciones en las plantas limítrofes. Con vuestras visitas y comentarios estáis subvencionando mi trabajo, así que estoy obligado a trabajar codo con vosotros. Lo cual no significa que sea malo, tengo muchas ganas de ver qué es lo que descubrimos entre todos. Y lo primero que tenéis que decidir será mi destino inicial. Podéis votarlo en la encuesta que aparece aquí arriba a la derecha. Y es que, bueno, no sé cómo dirigirme a vosotros. ¿Inversores? ¿Financiadores? Bueno, da igual. Si tenéis alguna duda o sugerencia sobre qué debería hacer en mis excursiones, podéis decírmelo en los comentarios. Los tendré todos en cuenta y algunos aparecerán en los próximos vídeos. Por aquí tenéis el próximo capítulo, cuando esté disponible, claro. Tengo 1000 ganas de empezar con la investigación. Nos vemos muy pronto.